Momento de afrontar una de las cosas que de salida nos pueden liar un poco, pero si conseguimos tener claro a la hora de analizar, de ver ejercicios, de ver qué pasa, que podemos cambiar, nos va a facilitar mucho el trabajo y vamos a entender prácticamente de carrerilla lo que pasa cuando hacemos sobre todo variantes, ¿no? Aplicando implementos, cambiando posiciones, cosas que creo que ya por iniciativa propia tienen más claro. ¿Qué son los vectores en mecánica del ejercicio o en biomecánica del Pilates? Son esas flechas con las cuales representamos cualquier tipo de fuerza que hay durante el ejercicio. Ya sean cargas, ya sean resistencias, que no es exactamente lo mismo, ya sean fuerzas ejercidas, cualquier elemento. Que, insisto, utilizamos de manera gráfica, ahora no tanto, porque con vídeo es mucho más fácil, pues manifestamos de una manera más visual, con un punto de aplicación, es el lugar donde se aplica la fuerza. Ahora lo vamos a ver tomando como ejemplo la plancha. El tamaño del vector, el tamaño de esta flecha, que serviría un poco para dar la cantidad de fuerza que se ejerce y tener una referencia visual de dónde hay más y dónde hay menos, la dirección, la línea en la que se aplica y el sentido. Ya que, por ejemplo, en un press banca, aunque la barra baje, pues nosotros hacemos fuerza hacia arriba. Pues entonces esto también lo podemos aplicar. A partir de ahí, debemos entender que es un sistema de referencia, tanto el externo como el interno, porque luego podemos tener cierto tipo de líos. El sistema de referencia externo, un poco para entendernos, alguien o algo que se toma como referencia desde fuera del sujeto que está haciendo fuerza, pues sería un punto fijo, el cual mide, pues vamos a decir, la alineación, ¿no? Y el movimiento. Por otro lado, el sistema de referencia interno sería el propio de la persona que está realizando una o varias fuerzas. Aquí podemos tener, como hemos dicho, cierto tipo de lío, porque muchas veces confundimos en qué dirección va, qué músculo interviene, qué hay de más, qué hay de menos. Yo siempre pongo el ejemplo aquí de la carrera de sprint, pues que si nosotros somos el público, pues en esta salida de 100 metros lisos, vemos a los corredores ir de izquierda a derecha, ¿no? De atrás hacia adelante, en realidad de izquierda a derecha, que es como siempre se ha hecho en atletismo. En realidad, si os fijáis y os ponéis en el punto del propio corredor, vemos que esta persona hace fuerza prácticamente hacia abajo, como si fuese una sentadilla, un vector muy parecido, muy vertical, aunque su posición con los calzos, que tenéis a la izquierda de la imagen, precisamente esas plataformas que sirven para impulsarse desde la posición de arranque, generan un impulso, hemos dicho, a nivel de sistema de referencia vertical, que se convierte sobre todo en diagonal en la arrancada, ¿no? Luego ya cambian las fuerzas, etcétera, ¿no? Pero esta arrancada es en diagonal, que nos daría una resultante, luego lo vemos, ¿vale? Ya les doy como ejemplo. Una fuerza en un vector vertical, esta persona se levanta, empieza muy agachada y se levanta, y luego empieza a acelerar hacia adelante, empieza a correr hacia adelante. Pero lo dicho, nosotros vemos a una persona desplazarse de izquierda a derecha, cuando en realidad esta persona realmente se está impulsando hacia arriba. Claro, se está impulsando hacia arriba, pero sin hacer fuerza hacia arriba. Ahora vamos a ver cómo va todo esto. Nos vamos a ir a un ejemplo muy claro, que es el de la plancha. De esta manera lo entendemos todos y ya hablamos de pilates, no ponemos ejercicios pues, de sala o de otros deportes. Bien, la fuerza aplicada es la fuerza que los músculos generan pues, para hacer una acción concreta, mover o detener una articulación, porque en pilates trabajamos mucho isométrico. Oye, aquí solo, yéndome del psoas hacia arriba, en realidad en la plancha hay un montón de fuerzas aplicadas. ¿Hace fuerza el core? Por supuesto. Cuidado que hace mucha fuerza el psoas en este ejercicio. Cuidado con clientes que tengan cargado el psoas. Hace muchísima fuerza. Pero es que incluso encontraríamos fuerza desde la dorsal, porque hay una extensión de hombro. Veríamos fuerza incluso un poco desde la musculatura del antebrazo y del tríceps. Porque este antebrazo, al empujar hacia abajo, y lo podéis probar exagerándolo, pues ahora mismo si estoy delante de una mesa, tendría un componente de extensión del codo. Lógicamente vamos a simplificar y nos vamos a ir a la zona más del core. Pero bueno, podemos entender que una plancha es un ejercicio muy global
Y sobre todo, dicho sea de paso, recordad que tiene mucha más implicación del psoas de lo que parece. No es un ejercicio realmente para recomendar a todo el mundo. Claro, hemos hablado de fuerzas aplicadas y de vectores de resistencia. ¿Qué sería el vector de resistencia? Pues, obviamente, las fuerzas creadas por nuestro propio peso o por los implementos o por las cargas que utilizamos, que se oponen al ejercicio, que se oponen a la fuerza que generamos nosotros, vamos a decir, intencionadamente. Bien, en Pilates sabemos que casi siempre van a ser pues, el propio peso corporal y ciertos implementos. Aquí obviamente lo que tendríamos en la plancha es un montón de vectores verticales de cada trozo del cuerpo que hacen fuerza hacia abajo, hacen fuerza hacia el peso. Si el ejercicio fuese una sentadilla y lo hiciéramos de pie, sería un peso bastante menos repartido en bastante menos espacio, lo diré bien. Esto a su vez nos implica otro concepto más, y vamos para allá. El de carga y el de resistencia, que no es exactamente lo mismo. La carga sería ese potencial real que tiene lo que llamamos un peso, lo que llamamos un disco, repito, un peso corporal, de generar estímulo. Eso sería la carga. Si, por ejemplo, la persona que está haciendo la plancha en esta imagen tiene un disco de 20 kilos, pues la carga son 20 kilos. Esto es muy de perogrullo, pero ahora hay como ese concepto que puede liar, que es resistencia. Os lo pongo con un ejemplo muy obvio, pero luego lo vamos a aplicar. Por ejemplo, tenemos los discos a la derecha, guardados en sus pinchos respectivos, ¿no? Pues de una sala. Estos discos, para la persona que están haciendo la plancha, ¿qué carga tienen y qué resistencia ejercen? Me explico. Un disco de 10 kilos, pues tiene una carga de 10 kilos, esto ya lo hemos dicho. Pero si está guardado en el pincho, no tiene ninguna aplicación, no genera ninguna resistencia sobre el usuario, por lo tanto la resistencia es cero. Vale, esto sé que puede parecer una tontería, pero luego vemos cómo se aplican ejercicios y en esto no caemos. Por ejemplo, la chica que hace encogimientos con un disco y este disco lo pone justo o prácticamente en el centro de equilibrio, pues este disco, si no se lleva los brazos hacia atrás, no va a generar resistencia. Si hay duda con esto, si queréis ampliar, os podéis ir a la parte de momentos de fuerza, momentos de resistencia, etcétera, ¿no? Que es otro vídeo que tenéis por ahí. Pues en este caso vemos una carga que es un disco que, si se queda en esa posición, prácticamente en el centro de masa del cuerpo, la resistencia que genera es mínima, no es cero, pero es prácticamente nula. Esto por un lado. Por otro, tenemos el deber descomponer todas las fuerzas que aparecen para saber qué acciones se están realizando. Vamos a hablar de descomposición de vectores. La descomposición de vectores, como leéis, sirve para ver las diferentes acciones o elementos que ha generado la fuerza aplicada. Ahora, aquí, si nos vamos a una visión simple, y que tampoco es que esté mal del todo, vemos que yo en una plancha, pues tengo mi peso del cuerpo que hace fuerza hacia abajo, y yo hago fuerza, vamos a decir, hacia arriba. Cuidado que aquí también habrá que especificar un poco, ¿no? Bueno, realmente estamos haciendo fuerza contra el suelo y vamos a hablar de resultantes. ¿Bien? Pues vamos a descomponer estas fuerzas. Por ejemplo, hemos hablado del psoas, que tiene mucha implicación, y vamos a ver que el psoas, realmente si tú piensas aquí, una activación del psoas, una tensión del psoas, realmente por la colocación, la forma, dirección del músculo de la cabeza del fémur hacia las lumbares, haría una fuerza más diagonal, no haría fuerza hacia abajo. Claro, esto se descompone en dos fuerzas distintas. Veis, la fuerza general sería la flecha más azulada y las flechas amarillas sería la descomposición. Una sería fuerza hacia abajo, con un punto de aplicación, que en este caso serían pies y brazos. En el caso del psoas, obviamente, podemos pensar que sería un poco más a los pies, no tiene por qué, y se devuelve esta fuerza hacia arriba. Esto sería la resultante. A su vez, hace una fuerza hacia adelante por la flexión de cadera. ¿Para qué sirve esta fuerza hacia adelante si vemos que no se mueve? Pues para anular las fuerzas hacia atrás que haría, pues, por ejemplo, el abdomen, el dorsal, el tríceps, etcétera.
Aquí encuentras una fuerza que es la que realmente está aplicando la chica en el psoas, en diagonal, descompuesta en dos, obviamente más pequeñas. Todo esto seguramente ya lo has estudiado en el instituto y lo llamabas trigonometría, y era el seno, y era el coseno, y eran las direcciones y las de componentes, que claro, que de la manera que se explicaba en matemáticas o en física, creo que estaba más orientado, pues, por ejemplo, a la ingeniería, ¿no? A cómo deberían montar una grúa. Claro, en ejercicio no se entendería mucho, pero iría por ahí. Tampoco nos vamos a marear más, no hace falta ir tanto más allá, al menos de momento, pero luego iremos complicando un poquito a medida que veamos ejercicios. Claro, si vemos las resultantes y descomponemos la fuerza resultante, pues la superficie, la acción que generan y demás, vemos una persona que no se mueve haciendo una fuerza, la de su peso corporal, contra el suelo. Hay un equilibrio de fuerzas, ¿no? Vemos una tensión isométrica, estática, hay un equilibrio de fuerzas, pero claro, aquí pasa una cosa. Esta chica no puede hacer fuerza hacia arriba. El punto de aplicación de fuerzas, las que genera con el abdomen, las que genera recto abdominal, oblicuos, ¿no? Las que genera con el psoas ilíaco, incluso con el dorsal, con el tríceps, no es directamente hacia arriba. Ella hace fuerza contra el suelo. Si aplicamos leyes de Newton, lo siento por los que leéis de letras, vemos que precisamente las resultantes de una fuerza hacia abajo, de estos componentes verticales que hemos visto antes, te devuelven una fuerza hacia arriba. Esto pasa en la sentadilla. Yo en la sentadilla, cuando subo hacia arriba, en realidad estoy empujando el suelo y ese suelo me devuelve una fuerza. Era aquella definición de una superficie que recibe una fuerza, devuelve esa fuerza, a no ser que sea elástica, en la misma magnitud, en la misma dirección y en sentido contrario. Pues iríamos un poco por ahí. Por lo tanto, todo este sumatorio de todo este mogollón de fuerzas, en realidad sirve para, por decirlo de alguna manera, que unas se anulen con otras para poder mantener una posición estática. Recordad, vamos a hablar de, pues por supuesto, vectores en general, manifestación visual de las fuerzas que se generan. Vamos a tener en cuenta los sistemas de referencia, tanto internos como externos, sobre todo el interno, para darnos cuenta de lo que está pasando ahí y no liarla. Vamos a hablar también, por supuesto, de fuerzas aplicadas, que son las que generamos con nuestra musculatura, y vamos a ver que igual son un poco más complejas de lo que parecen. Vamos a hablar de vectores de resistencia, que son las fuerzas que generan nuestro peso corporal, los implementos, y entender que la carga y la resistencia muchas veces no tiene por qué ser lo mismo. Vamos a saber o vamos a aprender e incluso acostumbrarnos, si ya lo hemos entendido, a descomponer estos vectores y ver qué diferentes acciones genera una misma fuerza. Sirve para varias cosas. Imaginaos, por ejemplo, qué pasaría en una situación con una superficie inestable si apoyásemos, por ejemplo, los antebrazos en un bosu, y que todas estas fuerzas generan unas resultantes. En este caso, que la chica queda completamente quieta, pues la resultante vamos a decir que es cero. No sería completamente cero, pero vamos a decir que es cero. Yo creo que por mi parte queda una turra para un concepto bastante amplia y podemos seguir por otros vídeos. Cualquier duda, por supuesto, mensajes, WhatsApp, etcétera. Gracias.